en el caso del señor Glass, lo que ha hecho la Asamblea no tiene ningún valor jurídico porque, como usted comprenderá, quien se arroga una función que no tiene, lo que resuelva respecto de aquello no puede tener validez jurídica. No solo porque la Asamblea tiene ya sino uno, sino dos antecedentes en situaciones completamente análogas, manifestó que no tenía competencia para hacerlo, por un lado. Y por otro lado, porque en efecto no la tiene. De tal manera que hace bien la Fiscalía en insistir respecto de el día y hora para la formulación de cargos del señor Glass. En ese caso, otra consulta que nace ahí es, en este momento, uno de los discursos que subyace en todo el tema es que Jorge Glass en este momento es un ciudadano como tal y por ende no procedía, como usted comenta, el tema de lo de la votación en la Asamblea. ¿Por qué se da eso entonces? Y en segundo lugar, ¿de qué manera queda o quedaría la diplomacia si la Embajada de México, por ejemplo, accede a otorgar este asilo político, siendo que no es la primera vez? Lo hemos visto con Duarte, lo hemos visto con Gabriela Rivadeneira, con Jarrín, desde el 2019. Entonces, ¿qué podría usted decir sobre esto? A ver, que se haya pedido el consentimiento de la Asamblea es un acto, en mi opinión, de prevaricación del juez, que la Fiscalía también debería procesar, más allá de que un juez que entiendo que ya está procesado por otros temas. Así Entonces, es. Ujú. eh, eh, correspondería que la Fiscalía, uno, recuse al juez, porque ese juez obviamente no es garantía de seguridad jurídica ni nada que se le parezca, más allá de que yo estoy seguro que no actuó por ignorancia, sino por algún tipo de conveniencia política, porque probablemente algún interés debe tener. Es que no sorprende, porque en una decisión como la que tomó el juez solamente hay dos opciones. O usted es ignorante y a ese nivel de judicial usted no puede ser ignorante, te dudo que sea ignorante, o tiene algún tipo de interés en cuyo caso usted no es garantía de imparcialidad. En consecuencia, la garantía de no ser imparcial ya es suficiente para recusar al juez. Y además la Fiscalía tiene que procesar. Eso por un lado. Ese es el punto de vista estrictamente jurídico. Desde el punto de vista político, creo que si el presidente quiere dar muestras de que realmente no tiene un acuerdo para la impunidad, no debe dar el salvoconducto. Así, de tal manera que le tocará estar al señor Glass ahí tanto más tiempo del que estuvo la señora Duarte en la sede argentina. ¿Cuál es el problema? Que desgraciadamente en el mundo las cosas se mueven conforme el gobierno de turno de cada país, porque si no estuviera el señor AMRO en México, si no fuera y fuera de otra tendencia, probablemente no sería en México donde estaría refugiado. Si los señores Kirchner mandaran a Argentina, estaría tal vez en la embajada argentina refugiado. Entonces, desgraciadamente, los intereses de los países no se mueven en cuanto a los intereses de los países, sino del gobierno del presidente de turno, y eso es lamentable. Pero en todo caso, la solución es muy sencilla. Si el presidente quiere dar muestras de que no tiene un acuerdo contra la impunidad, a favor de la impunidad, lo que tiene que hacer es decir claramente, salir a decir a los medios que él no va a dar el salvoconducto y dejar el tema saldado y se acabó el problema. Señor Cuevas, se ha hablado a lo largo de los últimos años cuando se ha intentado movilizar a los militares en zonas civiles, inclusive que ellos trabajen en conjunto con la policía, que esto no es constitucional, siempre había un tira y afloja entre las instituciones del Estado y las de seguridad, en el sentido de que no era constitucional, de que no era legal, pero vemos que la Asamblea aprobó una reforma para que los militares apoyen a los policías. ¿Esto tiene que venir aparejado de un cambio constitucional o bastaba solo una reforma desde la Asamblea para que esto se dé? Yo creería que eso tiene que pasar por la Corte Constitucional porque es la máxima intérprete de la Constitución. Pero más allá de por quién tenga que pasar, creo que es una alcahuetería. Yo sé que ustedes probablemente discrepen conmigo y quienes nos escuchan porque todo el mundo está pues con los pelos de punta, como se dice vulgarmente, por el tema de la inseguridad, pero les voy a explicar por qué es una alcahuetería. Porque en este país cada vez que algo no nos gusta queremos que se hagan los militares. Que no hay que la delincuencia, que se hagan los militares. Ese no es el trabajo de los militares. La gente se pregunta por qué hay armas, por qué hay el tipo de armas que hay en las calles y en las cárceles. ¿Por dónde entran? Por la frontera. ¿Quién tiene que cuidar la frontera? Los militares. ¿Qué están haciendo los militares? Cuidando las cárceles. Entonces nos estamos primero desviando de su misión, que evidentemente no la están haciendo bien, porque si no, no tuviéramos la droga y los delincuentes extranjeros que tenemos, las armas que tenemos, el tipo de armas que tenemos. Y segundo, con esto de que los militares salgan, ¿saben lo que pasa? Que dejamos de meterle el dinero que tenemos que meterle a la policía. Y la policía sigue estando discapacitada, si usted lo quiere llamar así.
Entonces yo recuerdo hace pocos meses el presidente Lazo dijo, les voy a dar $1.000 millones a los militares para que ayuden a combatir el terrorismo. En todas partes del mundo el terrorismo dentro de los países lo combaten las entidades internas. Ese no es el rol de los militares. ¿Por qué no le dio los $1.000 millones a la policía? Después trajo que 42 carros esos blindados y todo. ¿A quién se los dio? A los militares. Que para la seguridad. Y lo pregunto, ¿y cómo cuidan la seguridad interna? Solo cuando hay estado de excepción. Mientras tanto, ¿qué están haciendo esos equipos? Cogiendo polvo en los cuarteles. ¿Por qué no se lo dieron a la policía? Entonces, mientras sigamos hablando de los militares, jamás vamos a repotenciar la policía, y la policía nunca va a poder estar en condiciones de hacer su trabajo porque siempre es el militar el que tiene que resolverlo. Descuidando su misión, al final del camino no se resuelve nada. Doctor Cueva, cambiando un poco de tema, pero siguiendo tal vez esta misma línea de corrupciones y de injerencias políticas, me gustaría consultarle. Mucho se habla de la investigación del caso Metástasis y de cuál sería realmente el peso que tendrán estos chats que están siendo publicados por la Fiscalía General del Estado. Y le consulto, ¿estos chats podrían ser pruebas que podrían evidenciar o ser parte de un proceso de enjuiciamiento a alguno de los procesados o investigados en estos momentos? Sí y no. A ver, esos chats, primero para que tengan valor probatorio, la Fiscalía va a tener que acreditar ante el juez, y eso se va a ver en la audiencia preparatoria, así cuando termine la instrucción, cómo los obtuvo, si los obtuvo de manera legal, cómo accedió a la información, si accedió a la información de manera legal, ¿verdad? Si los perició de tal manera que guardó la cadena de custodia, no han sido adulterados, no han sido borrados, no ha sido contaminada la evidencia. La parte técnica, la parte de forma, perdón. ¿Okay? Eso es lo primero, y eso es lo que se van a concentrar los abogados, tenga usted la certeza de eso. Segundo, el fondo. A ver, si hay un chat entre usted y yo, eso es prueba directa de lo que usted dijo y de lo que yo dije, siempre y cuando se pueda demostrar que somos nosotros los propietarios de ese número, de ese código, de lo que usted quiera. Es prueba directa y por lo tanto, como tal, hace fe en juicio. Lo que usted y yo digamos de un tercero es prueba de referencia y en consecuencia es prueba indirecta. Tendrá que ser valorada con otras pruebas. Ejemplo, usted me dice a mí que le va a dar $50,000 a alguien, yo le digo, no te preocupes, yo te hago llegar la plata hoy día. ¿Okay? Ese alguien, hay que ir a corroborar si ese alguien en efecto participó en el acto de recibir los $50,000 a cambio de violar la ley. En el caso de un juez o de un fiscal, por ejemplo. Porque no descarte usted que esas conversaciones en gran medida son entre un cliente y un abogado. No descarte usted que el abogado le haya pedido plata al uno para algo supuestamente que iba a entregar a un tercero, pero sabiendo que ese tercero no tenía otra opción de actuar porque la ley lo mandaba a actuar de esa manera. Y la plata nunca le llegó al funcionario porque no necesitaba llegarle. El funcionario no tenía otra opción de actuación. Y resulta ser que, claro, el resultado está ahí porque es lo que decía la ley. Entonces, no solo hay que comparar lo que se dice, sino si en el expediente el juez o el fiscal hizo lo que supuestamente habían ofrecido, y si eso, sobre todo, si eso era contrario a la ley o no. Porque si no era contrario a la ley, lo que hubo una estafa, el abogado le sacó plata al uno por disque hacer algo que realmente el juez iba a tener que hacer porque la ley le ordenaba que lo hiciera. Entonces hay que revisar chat por chat y caso por caso para verificar si en efecto lo uno que dice el otro y le dice al otro en efecto ocurrió y si eso además era contrario a la ley. Doctor Cueva, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.